Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Queremos felicitar a cada padre de familia que está aquí presente. Hemos dedicado este fin de semana para poder celebrar todos juntos esa bendición de ser padre de familia. Pero qué responsabilidad más grande, hermanos. A lo largo de un buen tiempo de la vida, Dios nos ha dado a nosotros hijos, los ha puesto ahí en el hogar para que nosotros podamos responsabilizarnos de ellos. Ustedes saben de que nuestros hijos no son nuestros, sino que son de Dios. El Señor dijo, herencia de Jehová son los hijos, y el fruto del vientre de gran estima delante del Señor. Maravilloso, hermanos. Así que nosotros lo que estamos haciendo es ejercer una mayordomía, una responsabilidad de aquello que Dios nos ha dado. Nos dio a nosotros, a esa matriz le dio el poder para poder para poder dar a luz un precioso bebé, una preciosa nena, que pueda venir a formar parte de los planes y de los propósitos divinos en este mundo. Así que es maravilloso realmente lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero en esta oportunidad, hermanos, quisiera predicar a todos los padres de familia acá presentes un tema, y le llamo a este tema, no supieron de dónde vino el golpe. Hay padres que no supieron de dónde vino el golpe. Hijos que fueron atropellados en la vida, sacudidos por las circunstancias. ¿A dónde estaba ese padre? ¿A dónde estaba esa madre con ese discernimiento para poder orientar, para poder corregir, para poder reprender? ¿A dónde estaba la autoridad de ese padre? Puede tal vez, hermanos, que el mensaje sea un poco incómodo, pero creo que nos va a servir de mucho, hermanos. Vayámonos entonces a 2 de Timoteo, capítulo 3. Esta es la Biblia del hermano Ricardo, creo yo. No tiene Timoteo esa Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repitiendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nadie puede dudar, creo yo, de que de estos tiempos que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, son tiempos que nosotros ya estamos viviendo, porque nos ha tocado estar viviendo, hermanos, en los postreros tiempos, en los últimos días, creo yo, de la historia. Y eso por lo que dice, hermanos, la Sagrada Escritura. Pero la verdad, hermanos, es de que es un tiempo realmente de mucho peligro, de un grande riesgo, donde la verdad es esta, que si nuestros hijos no son seducidos a través del rock satánico, a través de la pornografía, a través de la violencia,
O por medio, hermanos, también de los homicidios, nuestros hijos van a ser alcanzados quizás por la seducción que opera a veces en algunos de ellos, queriéndose meter en el satanismo, en el sensualismo y en otras cosas, de tal manera que nosotros podríamos, hermanos, en un momento dado, perder a nuestros hijos y que ese enemigo se ría enfrente de nuestras narices. Yo puedo recordar una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 19, donde ahí describe la Biblia a una mujer que tenía a un precioso bebé, pero debido a que ella estaba durmiendo esa noche con ese bebé, ella se durmió y en la inconsciencia de ese sueño ella comenzó a rodar y asfixió a ese hijo, y ese hijo tuvo que morir. Ella tenía unas maravillosas expectativas con la llegada de esa criatura al seno del hogar. Estaba feliz, vino ese jovencito, ella estaba contenta, comienza a hacer los arreglos, comienza a cuidarlo, pero esa noche fatídica fue una noche para ella terrible, porque ella, rodando sobre la cama, vino y aplastó a ese jovencito y ese niño murió. La verdad, hermanos, de que hay padres, hay madres de familia, pero hay padres de familia que somos verdaderamente inconsecuentes. Porque a veces, hermanos, estamos nosotros tan invadidos del sopor que nos trae, hermanos, la vida, que a veces no nos damos cuenta que estamos nosotros asfixiando, que estamos aplastando nosotros a nuestros hijos y no lo hacemos de una manera consciente. Y esos hijos, hermanos, en la vida a veces se encuentran verdaderamente anulados. ¿Cómo celebraría yo en esta mañana que nosotros podamos, hermanos, ser como a una de las tribus de Israel? Fíjense que había una tribu de Israel que era la tribu de Isaacar. Y la Biblia nos dice que la tribu de Isaacar estaba constituida por 200 hombres. Pero había una característica en cada uno de ellos, de esa tribu, de que cada uno de esos hombres eran entendidos en los tiempos. Y oiga bien lo que dice la palabra, de que estos hombres sabían perfectamente qué es lo que Israel tenía que hacer en un momento dado, sea la circunstancia en la cual se encontrara Israel. No sé qué comunicación, no sé qué es lo que Dios había depositado en la vida de estos hombres, pero ellos sabían exactamente qué es lo que Israel tenía que hacer en un momento dado. Si nosotros, los padres, pudiéramos tener, hermanos, ese discernimiento, nosotros pudiéramos saber qué es lo que nuestros hijos llegarían a hacer y qué es lo que pudieran llegar a ser en la vida, hermanos. Pero a veces hay una falta de discernimiento, una falta de sabiduría en cada uno de nosotros. ¿Sabe usted por qué los hijos se asfixian? Aún en el mejor esfuerzo de los padres hay muchos hijos que han sido anulados en la vida. ¿Qué es lo que yo no he escuchado, hermanos, en 40 años de consejería? Que a veces, hermanos, la carga a veces ha sido tan grande sobre mi alma que no deja de entristecerme por algunos días, cuando ese enemigo, hermanos, empieza a engañar y empieza a engañar y empieza a engañar y a asfixiar a esos jóvenes a tal grado que los podría llegar completamente a anular. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver esta situación en este momento. ¿Saben ustedes por qué nuestros hijos corren peligro?
¿Sabe usted por qué los hijos corren peligro? Por supuesto, hermanos, de que hay una gran cantidad de situaciones externas por las cuales ellos corren peligro. Pero quiero decirles algo, hermanos. Nuestros hijos corren un verdadero peligro porque, hermanos y hermanas, hay ignorancia en los padres de familia. Hay una gran ignorancia en los padres de familia. Me encontré una vez a un padre de familia en un supermercado, donde él me comenzó a contar la tragedia que había en su hogar. Le estoy hablando de hace unos 20, 25 años. Y este padre de familia me contó de cómo su hijo había sido turbado por la esquizofrenia. Y ahora el hogar, hermanos, era un hogar verdaderamente perturbado de día y de noche. Y este padre estaba bien cargado. Y me dijo, las autoridades universitarias de cierto país me llamaron para decirme venga a recoger a su hijo porque su hijo ya no funciona más. Y el padre llegó, recogió a su hijo y se lo trajo. Cuando yo platiqué con el joven, hermanos, la vida de ese joven era una vida limpia. No había tampoco problemas de herencia ahí en el hogar como para poder adjudicar esa esquizofrenia debido a la herencia. Pero hermanos, había una situación que le había pasado a este joven. Este joven, después de estar hablando tanto, me dijo, hermanos, de que su única quizás error en la vida había sido de que había dejado entrar a su apartamento estudiantil en la universidad a una mujer para tener sexo y estuvo con ella teniendo sexo. Esta mujer no era una mujer común y corriente, sino que era una mujer, hermanos, bruja, que por supuesto, y puede imaginarse lo que esa mujer tenía a nivel de cuerpo, a nivel de alma y a nivel de espíritu. Así que ella comenzó a acostarse con este joven. Y hermanos, lo que les quiero decir es de que hay un versículo en la Sagrada Escritura en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16, donde la Biblia dice, o no sabéis, oiga bien, o no sabéis que el que se acuesta con una ramera viene a ser un solo cuerpo con ella. Viene a ser un solo cuerpo con ella. Hermanos, si una persona, si una mujer tiene estos valores, si ella ha buscado la presencia satánica, si ha buscado la inteligencia satánica, si ha ido en pos, hermano, de utilizar la fuerza satánica, si ha ido en pos de estar invocando la fuerza del maligno, puede imaginarse qué es lo que haya existido en la vida de ella. Y viene y se une, hermano, corporalmente con ese muchacho. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que los dos serán solamente ya una sola carne. De manera que la transferencia de espíritus comienza a llevarse a cabo del cuerpo de ella al cuerpo de ese muchacho. Y de esa manera, hermanos, este muchacho quedó completamente arruinado. La presencia maligna comienza a cobrar sus dividendos y esta factura, hermano, fue una factura demasiado grande a pagar, la esquizofrenia. Han habido algunos padres de familia que han querido de que sus hijos comiencen a desarrollar y que sean más hombres, de tal manera que les entregan dinero a sus hijos para que vayan a tener sexo con las mujeres. Y de esa manera los envían, los estimulan para que hagan eso. Les dan el dinero, les dan ciertos consejos, protégete y cosas por el estilo. Pero hermanos, no se dan cuenta
que al practicar el sexo indiscriminadamente, hermano, algo terrible puede pasar. Y cuando un padre hace eso, hermano, está afectando a su hijo. ¿Y qué les puedo decir? La ignorancia de ese padre está, hermano, arruinando a ese joven. Qué tristeza, hermano, es lo que le puede pasar a los hijos. Otro padre de familia me visitó, era un médico, que vino con su esposa, su hijo maravilloso, fabuloso, excelente en los estudios a la edad de los 12 años. Y ese jovencito a los 14 años estaba presentando un cuadro de esquizofrenia terrible. Y me dijo, desde hace 3 meses, hermano, ya no puedo soportar. Es insostenible. Este muchacho no duerme ni de día ni de noche. Tenemos temor a que este joven se pueda matar o se pueda ahorcar durante la madrugada. Así que nosotros no dormimos, no nos tenemos que turnar para estarlo cuidando a este muchacho. Y hermanos amados, ¿qué es lo que había pasado? Lo que había pasado, hermanos, ve hasta dónde entra o llega la ignorancia de los padres. El joven llegaba de sus estudios, almorzaba, y en lugar de que el muchacho anduviera en la calle con otros amigos, el muchacho pidió un Nintendo y ellos se lo compraron. Y el único cassette, hermano, siendo un joven también muy limpio y no había herencia de ninguna manera, comienza a jugar ese juego Yu-Gi-Oh! Y solamente eso comenzó a jugar y miraba y estaba con ellos durante las tardes y a veces en las noches jugaba. Y jugó Yu-Gi-Oh! A lo largo de 2 años. Cuando llegó a mi oficina, hermanos, la violencia de ese joven fue tan terrible que comenzó a agarrar a golpes los sillones de la mesa de sesiones que tenemos ahí. Un joven completamente, hermanos, violento y que no se podía controlar de ninguna manera. La pregunta que yo hago en esta oportunidad, hermanos, ¿por qué había pasado todo esto? Porque, hermano, ese muchacho, los padres le compraron ese Nintendo. Y después de 1 año de uso se le arruinó. La madre le prometió comprarle otro Nintendo y el muchacho sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando hasta que ese joven quedó completamente desquiciado. Hermanos, ¿por qué pasan estas cosas? Estas cosas pasan porque hay ignorancia en los padres de familia. Porque hay falta de conocimiento de las cosas de la vida en los padres de familia. ¿Acaso, hermano, no dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Es un versículo que usted lo conoce de memoria. ¿Qué dice, hermano, Oseas 4, 6? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Hay un contraste, hermano, bien marcado entre Oseas 4, 6 e Isaías capítulo 54, versículo 13. Vean el contraste que existe. Oseas 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido. No el pueblo, hermanos, impío, claro que son destruidos, pero el pueblo de Dios puede ser destruido porque al Padre le falta conocimiento, porque el Padre hace gala de ignorancia. Entonces dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero vea el contraste con Isaías 54:13. Oiga lo que dice la palabra del Señor ahí. Y nuestros hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Vea, hermano, qué maravilloso lo que dice ese versículo. En otras palabras, hermanos, un niño que es enseñado por el PlayStation o por el Nintendo
viendo, hermano, ese tipo de material, producto esquizofrenia. Pero aquí vemos en la palabra un muchacho, hermano, que es enseñado en la palabra de Dios, enseñado por el Espíritu de Dios, la paz de él se va a multiplicar en su vida. Así que, hermanos, podríamos decir en primer lugar de que nuestros hijos corren mucho peligro hoy en nuestro tiempo, porque, hermanos, hay mucha ignorancia a nivel de padres de familia. En segundo lugar, otra razón por la cual corren cierto riesgo nuestros hijos, hermanos, es por la falta de autoridad. ¿Qué es autoridad? La autoridad es el derecho que a usted le asiste para poder ordenar las cosas a su alrededor. Es la potestad que usted tiene, el derecho que a usted le asiste para que la gente a usted le obedezca en las distintas áreas donde usted está. En este caso, al padre de familia le asiste el derecho de poder ejercer la autoridad. La autoridad, hermanos, no es obra de ningún libro, de ningún hombre o de alguna institución. La autoridad es idea de Dios. Y esa autoridad Dios la ha delegado al padre de familia para que el padre la pueda ejercer sobre los hijos. Óigame, hermano, el día que los hijos se pierdan, usted no se esté haciendo el sorprendido. ¿Y de dónde vino el golpe? ¿Y de dónde vino el golpe? ¿Y qué pasó si en los mejores esfuerzos que yo tenía me salió y me resultó esta situación? No, hermanos, el día que los hijos se pierdan, no es el momento de hacerse los sorprendidos por una cosa, hermanos, porque prácticamente el único culpable es ese padre que tuvo a ese hijo por 5 años, por 10 años, por 15 años, por 20 años, por 25 años ahí en el hogar, pero debido a la flojedad en cuanto a la autoridad, esos hijos comenzaron a perderse. Hay padres de familia que ya no pueden con los hijos. Hay hijos que ya a la edad de 14 años se están rebelando. Hay hijos que a la edad de 16 años ya están en la nuca de los padres. Hay hijos que a esa edad de los 20 años ya le ganaron la moral a los padres de familia. Hay hijos, hermanos, que hacen lo que les da la gana. Salen a las 11 de la noche los días viernes de su casa y regresar, hermano, a las 4 de la mañana en los estados más perdidos. ¡Qué cosa más terrible, hermanos! Y si el padre empieza a reclamar porque vienen tan tarde, ¿saben qué es lo que dicen los muchachos? Pues yo me voy a suicidar, me voy a matar o me voy de la casa, y por lo tanto hay una situación que se ha dado por la falta del ejercicio de la autoridad. Yo aprecio mucho, hermanos, la psicología. He aprendido mucho de ella. Pero cuando se trata de la educación y de la corrección en cuanto a los hijos, yo les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Quién es la autoridad suya? ¿Un libro de psicología o la Biblia? ¿El psicólogo o la Biblia? Y lo digo con todo respeto. Porque una mujer tenía un problema grave de sentimientos. Y fue donde un psicólogo y le dijo: psicólogo, tengo un grave problema. Estoy locamente enamorada de mi jefe. Soy una mujer casada, tengo 3 hijos. Pero estoy perdidamente enamorada, ya no lo puedo soportar. Estoy desesperada. ¿Qué hago?
viene el psicólogo y le dice, quizás había escuchado aquello de la televisión, pare de sufrir. Y el psicólogo le dijo fácil, deje a su esposo, siga a su corazón, sepárese de él y haga un nuevo hogar con esta persona. Hermano, qué terrible, qué terrible. Eso no lo enseña la Sagrada Escritura. Por eso yo pregunto, hermano, ¿cuál es la autoridad para usted? ¿La de un profesional o la de la Sagrada Escritura? Cuando hablo, hermano, de la corrección en cuanto a los hijos, me refiero, hermano, a aquella corrección donde el jovencito no tiene problemas mentales, no tenga problemas psiquiátricos, no tenga problemas psicológicos o problemas emocionales profundos. Ese hijo, hermano, que está mostrando rebeldía, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Les voy a dar 3 versículos de la palabra de Dios. Proverbios 22:15 dice la Escritura, oiga lo que dice la palabra para el niño rebelde. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara, y cuando dice la vara no me estoy refiriendo a un chilillo de guayabo, hermanos, sino que estamos hablando de un cincho, que lo pudiéramos aplicar, hermanos, con mucha sabiduría y con mucho control. Pero la Biblia, hermano, eso dice, que dice Proverbios 29:17. Dice la palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo 13? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. ¿Cuántos son los jóvenes hoy en día, hermanos, en nuestro país, que mueren a la edad de 14 años? Que mueren a la edad de 18 años, a la edad de 25 años, a la edad, hermanos, de 28 años, están muriendo de una manera prematura porque, hermanos, les faltó corrección. Yo sé que hay un problema en nuestro país cuando las autoridades de la casa se van buscando otros horizontes y dejan al hijo allí con la abuelita o la dejan con la madre, hermanos, donde falta la autoridad. Pareciera, hermano, de que ahí va a haber problemas graves. Pero vea, hermano, la falta de la autoridad es una de las cosas, hermanos, que hacen a los jóvenes que tengan riesgo en la vida para que los jóvenes se puedan perder. Pero en tercer lugar, hermanos, quiero decirles otra cosa. ¿Por qué corren riesgos nuestros jóvenes hoy en día? Nuestros hijos. Y aquí, hermanos, yo quisiera, pareciera que son tiempos que estamos viviendo donde ya no podemos estar viviendo como nosotros solíamos hacerlo. El Señor viene. Las cosas se están empeorando, hermanos. Trate de enfocar usted a su hijo o a su nieto de aquí a 15 años y el Señor no ha venido. Hermanos, las cosas van a ser verdaderamente terribles de aquí a 15 años. Si las cosas han evolucionado de una manera tan terrible en los últimos 20 años, ¿qué será, hermanos, después de unos 15 años más? Algo terrible, hermanos, se asoma a este mundo. Por eso, hermanos, estoy diciendo de que para que nuestros hijos no corran riesgos en la vida, hermano amado, una de las cosas por las cuales ellos corren riesgo no solamente es por la falta de autoridad, no solamente es por la ignorancia del padre de familia, sino que hay muchos padres que están en pecado, que están en desobediencia, que están en rebelión, hermanos, contra Dios. ¿Cree usted que Dios va a bendecir su prole? ¿Cree usted que Dios va a bendecir aquello que dependa sanguíneamente de usted? Usted está equivocado.
el Señor le dijo, hermanos, al pueblo israelita, a través de Moisés le dijo estas palabras, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. El Señor sabía que cuando llegaran a la tierra prometida, entraban a la tierra de abundancia, a la tierra de promisión, la tierra que fluía leche y miel. Qué fácil sería para el pueblo abandonar a Dios. Entonces Moisés paró entre dos montes a todo el pueblo israelita. Un monte se llamaba el monte Gerizim y el otro monte se llamaba el monte Ebal. El monte Gerizim era un monte donde había vegetación, donde habían cedros enormes, donde había, hermanos, verdaderamente riqueza. Pero el monte Ebal era un monte, hermanos, solamente lleno de piedras. Ahí no había vida, ahí no había vegetación. Y apuntando al monte Gerizim, Moisés le dijo al pueblo, y esas palabras están en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y versículo 27. Estas fueron las palabras de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición, apuntando al monte Gerizim, y la maldición apuntando al monte Ebal. La bendición si obedeces mis mandamientos y guardas mis palabras, y la maldición si no guardas la palabra que yo te he dado. Por lo tanto, hermanos, cuando usted allá en su casa pueda leer Deuteronomio capítulo 28, ahí está, hermanos, la consecuencia de las bendiciones de Dios, pero están las consecuencias lindas de la obediencia y de guardar la palabra del Señor. Por lo tanto, si un padre de familia será, hermanos, esa licencia de estar pecando y de permanecer cada vez más y más en el pecado, yo quiero decirle que para usted no hay cobertura divina, aun cuando usted diga, yo ya recibí a Cristo y vengo todos los domingos a la iglesia, para usted no hay cobertura divina. Quiero decirles algo, hermanos, usted como padre es por supuesto que es la autoridad. Ah, qué bonito, ¿verdad? Yo mando a nivel de matrimonio, a nivel de los hijos, a nivel de la casa, a nivel de la empresa. Yo mando, sí, usted es la autoridad. Por supuesto, nadie le quita eso. Además es una autoridad delegada que Dios le da a usted. Pero no solamente, oiga bien, es la autoridad, sino que usted, padre de familia, es la puerta. Pero es la puerta a través de la cual puede al hogar entrar las bendiciones más grandes para usted y para su familia, o las maldiciones más grandes. Y sería bueno que usted me crea lo que le estoy diciendo a usted en esta oportunidad. Las bendiciones más grandes o las maldiciones más grandes sobre su vida. Si los padres abren puerta al pecado, los hijos son afectados. Si los padres tienen otros dioses, los hijos son afectados. Si la madre anda buscando otros dioses, los hijos son afectados. Si la madre anda buscando el yoga para combatir el estrés, los hijos van a ser afectados. Si el padre tiene como Dios la brujería, como Dios el sexo perverso, los hijos van a pagar esa situación, hermano. Ya se lo voy a demostrar aquí en la Sagrada Escritura. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, al versículo, creo que 4 y 5 podemos leer. El Señor le está diciendo, oiga, hermano, la herencia, vea la herencia aquí. Vea, hermano, ese curso tan terrible de las cosas.
Estoy diciendo que si los padres le abren puerta al pecado y permanecen en pecado, los hijos son afectados. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen, quizás leamos el versículo 3, hermana. Dice ahí la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los dioses, hermanos, no son solamente aquellos que están allí de yeso o de madera o de bronce en un pedestal. Los dioses son los que yo también les estoy diciendo. El sexo pervertido, la brujería, el ocultismo, las fuerzas demoníacas. Todo aquello que ofrece la nueva era, hermanos. Hay algunos que para ellos no hay cosa máxima que hayan podido conocer, sino la famosa energía cósmica. Y debido a eso, hermano, es que está la medicina alternativa. Óigame, estimado hermano y hermana, usted no esté asistiendo a esos lugares. Porque el único recurso que ellos tienen es lo que se llama la energía. ¿Y qué es la energía, hermanos? Esa energía no existe, sino, hermanos, la influencia demoníaca sobre las personas, y los que hacen y aplican estas cosas no entienden eso. Han dejado los científicos por meterse en estas cosas. Pero, hermanos, dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar a ellos ni los vas a honrar, porque oiga lo que dice el versículo 5. Porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Hermanos, demasiado fuerte eso. Pero es tan claro lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Le voy a poner un ejemplo. Si un padre empieza a meterse a buscar el Dios de la perversión, el Dios del sexo, o una madre al Dios del lesbianismo, la prostitución, y ahí venimos, hermanos, metiéndonos en otras cosas como la brujería, el ocultismo, el espiritismo y todas estas cosas, hermanos, los hijos van a lograr, hermanos, recoger el fruto de nuestros extravíos. Precisamente por lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Entonces, en la mayoría de los casos, hermanos, si nuestros hijos se descarrían, si nuestros hijos se extravían, no es tanto estar viendo a los hijos, hermano, no es tanto estar viendo a los hijos, sino que, hermano, es ver de que estos hijos han tenido padres que realmente, hermano, se metieron en el pecado. ¿Cómo van a creer, hermano, de que una niña de 5 años se empieza a masturbar en el kinder a los 5 años? ¿Cómo va a creer? ¿Cómo es posible eso? Y empieza a excitarse en los barrotes de la cuna. Si la niña ni siquiera puede hablar, ¿qué le va usted a preguntar a una niña? Vengan padres de familia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta niña está así? Ay, que estamos viendo pornografía nocturna, que no sé qué, porque eso ayuda, ¿verdad? Sí. Terrible, hermanos. ¿Qué es lo que están haciendo o qué hicieron esos padres? Abriéndole las puertas del hogar, hermanos, para que una fuerza maligna de la misma naturaleza pueda atacar a nuestros hijos. Pero debido, hermano, al pecado, entonces, en la que nosotros podemos realmente incurrir. Así que, hermanos, los culpables realmente no son los hijos prácticamente. Yo sé que tienen algo de culpa, pero los culpables, hermanos, somos nosotros los padres. Esos hijos el Señor nos los entregó muy bien, amén, ¿verdad que sí?
Herencia de Jehová son los hijos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, eso es maravilloso. Pero ¿por qué los hijos se perturban? Hermano, ¿por qué? Precisamente, hermano, porque hay ignorancia en los padres. Porque no hay, hermanos, autoridad en los padres. Y también porque los padres se complican en el pecado. Y no estoy diciendo que usted alguna vez se haya metido en el pecado, sino que quiere permanecer en eso. Eso, hermano, es el problema terrible. Así que nuestros hijos lo que necesitan, hermanos, por supuesto que haya un padre que sea un buen trabajador, que sea un buen técnico, que sea un buen profesional, que sepa matemáticas, o que sea un padre humilde que tenga el trabajo más humilde, o que sepa física, o que conozca mucho de medicina, o que sea un gran intelectual. Claro, el hijo necesita eso, pero sobre todo, hermanos, que ese padre sea un hombre sabio, amén. Puesto en otras palabras, que tenga discernimiento, hermanos. Que tenga discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento? Le voy a dar unas 4 definiciones de lo que es discernimiento. Discernimiento, hermano, es, oiga, la capacidad o la habilidad que usted tiene para poder juzgar las cosas con exactitud. Entonces podemos decir, ese padre tiene discernimiento, porque tiene la habilidad para poder juzgar las cosas de la vida y las cosas alrededor de su hijo con exactitud. Otra definición de discernimiento, hermanos, es poder ver las cosas de la vida como Dios las ve. No desde mi punto de vista subjetivo, sino que como Dios ve las cosas. Y cuando usted puede ver las cosas de esa manera, hermanos, qué discernimiento más grande el que usted está teniendo. ¿Qué es discernimiento, hermanos? Discernimiento es establecer, saber establecer una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero hoy en día, hermanos, a lo malo le llaman bueno, fíjense, y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué clase de discernimiento hay en la gente? Cuarta definición, ¿qué es discernimiento? Discernimiento, hermanos, es tener esa capacidad, hermanos, para, oiga lo que les voy a decir, es tener esa capacidad de ver lo feo en aquello que aparentemente es inofensivo. No le quites al niño el Nintendo, hombre, ahí deja que esté jugando Pokémon. No sale a la calle, está tranquilito ahí. No puede ver lo horrible, hermanos, lo feo y lo perturbador en esa cosa que aparentemente es inofensiva. Y por eso, hermanos, muchos padres están perdiendo, hermanos, a sus hijos. No sabe de dónde ni siquiera les ha venido el golpe. Así que, hermanos, a los padres de familia acá presentes, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. Comience a informarse. Comience a tener conocimiento de la palabra de Dios. Si la autoridad no la ha ejercido, comience a ejercerla. Comience a ejercerla. Pues me voy a ir de la casa, dice la niña, que se vaya, hermano. Hace 3 semanas era el problema de una hermana. ¿Qué hago, hermano? Que se vaya, ya va a volver. Es que, hermano, ¿quién le va a estar de dar de comer a un cipote o a una hipota 3 veces al día, hermano, y darle un cuarto ahí, en la casa?
sin que cause problemas ahí en el hogar. A los 7 días venía el cipote de regreso. Ahora recíbala y ponga usted sus condiciones. Así que, hermanos, no nos compliquemos y, estimados padres de familia, deje que una nueva etapa en la vida de familiar comience dejando completamente el pecado, porque todo eso lo único que hace es traer influencias malignas sobre el hogar y sobre los hijos. Hay una porción, y con esto termino, el Salmo 127, versículo 1. Usted puede poner el mejor de los esfuerzos y el mejor del dinero, hermanos, en la casa y creer de que todo va a marchar bien. Pero oiga lo que dice la Biblia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si eso es lo que me dijo a mí ese padre de familia cuando comencé mi mensaje. Hermano Héctor, ¿y a dónde fue que yo fallé en la vida para que mi hijo haya venido con esta condición de esa universidad extranjera? Le di dinero, le di apartamento, le di vehículo, le di una de las buenas universidades extranjeras, le di viaje. ¿A dónde, hermano Héctor, fallé? Qué perplejidad la de los padres, hermano. Cómo necesitamos realmente ir conociendo más y más de la palabra del Señor. Pero ¿saben una cosa? Dios, para aquellos padres que quieren comenzar a obedecer, Dios tiene algo maravilloso. En Hechos capítulo 16, versículo 31, dice la palabra de Dios. Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, ¿lo cree usted eso? Por supuesto que sí. Así será, hermano. Así será, porque Dios lo ha dicho. Yo creo que no hay esperanza para mi hijo. ¿Cómo no? Porque vino el Señor a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo no he venido por los sanos, dijo el Señor. Yo he venido por los enfermos. Así que el Señor los va a levantar. Y hermanos, un día usted va a ver toda su familia verdaderamente rescatada por el poder del Señor. Yo quiero, con todos los padres de familia aquí presentes, les voy a pedir que queden ahí en sus asientos. Vamos a elevar una oración al Señor, hermanos. Vamos a elevar una oración al Señor y vamos a creer lo que vamos a orar. Porque Dios quiero decirles que Dios es un Dios de propósitos. Nosotros no somos gente de propósito a veces. Nosotros vivimos, a veces existimos. Y si tenemos propósitos muy pronto, hermano, nosotros dejamos caer todo. Pero Dios no es así. Dios siempre se va a salir con la suya. Y se va a salir con la suya con toda su familia. De veras. Porque Él es un Dios de propósito. ¿Cómo es posible, hermanos, que el Señor haya dejado a toda una multitud que le andaba siguiendo y le andaba empujando, y ahí habían leprosos, ahí habían prostitutas, ahí habían publicanos, habían hombres impíos, y se va debajo de un árbol sicómoro, levanta la vista y ahí estaba subido en una rama, hermanos? Yo creo que las hojas eran como las hojas de huerta, un poco más anchas. Él creía que estaba cubierto a la vista del Señor y que él podía ver toda la procesión que iba allí. Y el Señor se detiene y le dice: Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Dije que no estaba ocupado el Señor con miles que le seguían. Pero le dije: ven para acá, baja. Ese hombre bajó, hermanos. Yo creo que por aquí llegaba Zaqueo. Era pequeñito, era muy pequeñito. Hermanos, el Señor quería conocer a la señora de Zaqueo. Quería conocer a los hipotillos también, hermanos. Quería conocerlo.
Porque le dijo, es necesario que yo pose en tu casa hoy. Qué tremendo, hermano. Y se fue con Zaqueo, dejó a todo el mundo. Y dejó a todos ellos y se fue con Zaqueo a su hogar. Siempre que el Señor visitaba un hogar es porque Él quería comunicar algo muy especial, hermano. Le habrá puesto sus manos a la señora, a los hijos y al mismo Zaqueo. El impacto que recibieron, hermano, fue tan grande que Zaqueo al siguiente día, siendo un hombre terrible y odiado porque le robaba a la gente, salió de ese lugar y al siguiente día decía, si a alguien yo he defraudado, o sea, si a alguien yo le he cobrado 4 o 5 veces más los impuestos que tenía que pagar, yo se los devuelvo cuadruplicado a ustedes. Y así lo dijo, completamente tocado por el Espíritu de Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer en los hogares. Así que padre, si su corazón se derrite y sufre por la herida que tiene en su corazón debido a la manera como una hija o como un hijo está viviendo, hermano y hermana, es tiempo de poder corregir, amén, y siga el camino de Dios porque hay esperanza para usted. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, es cierto, Padre, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Podemos levantarnos a las 4 de la mañana e ir a reposar a las 11 de la noche. Pero si tú no estás en la jugada, Señor, todo es en vano. Podemos hacer ahorros de toda la vida, Señor, para una carrera universitaria, para algún hijo. Pero si tú no estás en el asunto, oh Dios mío, no podemos evitar el desastre. Padre, siendo tú un Dios de propósitos y habiendo dado poder a esa matriz y a ese hombre para procrear, para engendrar y para que una preciosa criatura nazca, oh Dios, tú tienes un propósito con cada vida. Y tú no le vas a permitir a ese enemigo, oh Dios, que nos arrebate a nuestros hijos enfrente de nosotros. Pero Rey de Gloria, qué importante es que ese padre, oh Dios mío, empiece a obedecer. Si ese padre quiere ver días buenos, si ese padre quiere que su hogar se ilumine, si ese padre quiere que la gloria de Dios se deje ver en esa familia, Padre, nuestra vida te tiene que agradar. Y tenemos que comenzar a utilizar la autoridad del cielo. Y tenemos que dejar a un lado los criterios, Señor, errados, con los cuales hemos vivido, Señor, dejando la ignorancia del mundo, Padre, y metiéndonos en la sabiduría tuya, bendito Señor. Padre, hoy en esta mañana, mira dónde están esos jóvenes. Mira dónde están esas señoritas, oh Dios. Posiblemente con corazones llenos de rebeldía que no quieren nada contigo, Señor. Que están confundidos mentalmente, que hay barreras, oh Dios mío, mentales en sus mentes, Padre, hay ceguedad, oh Dios mío, en su intelecto, no pueden, oh Dios, apreciarte a ti, pero en esta hora, Señor, venimos para orar, y venimos para quebrantar de todo poder del maligno, Señor. Levantamos a todos los hijos, a todas las hijas,
de padres aquí presentes, para que la gracia tuya les inunde, oh Rey de Gloria, para que el reino, oh Dios, del enemigo, Señor, retroceda de sus almas y queden completamente libres, bendito Señor Jesucristo. Cortamos toda herencia maligna, oh Dios, que haya alcanzado a esos hijos, Señor. Visítalos, Padre. Esas cadenas hereditarias caigan al suelo, Señor, en esta mañana, y ellos queden, oh Dios, libres para caminar hacia ti, oh Rey de Gloria. Sí, Señor, porque ellos serán las generaciones, oh Dios, que tú vas a utilizar para este tiempo, Señor, que viene, Señor, bastante difícil. Lo vas a traer a muchos de la oscuridad, de las tinieblas, de las prisiones, oh Dios mío, de esas celdas donde están atrapados, Señor. Lo vas a traer, Padre, para que te honren y te alaben a ti. Porque tu palabra dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento santo, de honra, y dispuesto para toda buena obra, Señor. Cada padre, Señor, ora a ti en este momento, Señor. Escucha la oración de cada uno de ellos. Mira su gemir. Mira, Padre, ese quebrantamiento, oh Rey de Gloria. Tú amas al corazón quebrantado, Señor. Tú lo amas, Padre. Las lágrimas, Padre mío, son el mejor lenguaje con el cual podemos hablar contigo, oh Rey de Gloria. Y Señor, en este día, Padre, oramos a ti, Señor. Oramos a ti y nos vamos a gozar más adelante porque tendremos razones poderosas para bendecirte por lo que tú haces en la vida de los muchachos. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta mañana. Gracias por cada vida, gracias por cada familia. Oh Dios mío, que ese padre de familia salga de acá, oh Dios, con gran esperanza, oh Dios mío, con grande confianza de que la mano tuya se va a mover con poder a su favor. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.